Hola, continuando con la serie de videos relativos a la heteroscedasticidad, vamos a ver algunos procedimientos para eliminar la misma. Básicamente hay tres procedimientos: las regresiones ponderadas, los logaritmos es otra, y varianzas robustas que vamos a ver en el siguiente video. Entonces, ¿de qué tratan las regresiones ponderadas? Como habíamos estado mencionando, cuando se detecta heteroscedasticidad, las estimaciones, o sea, las varianzas van a ser ineficientes, por lo tanto los estimadores no son muy eficientes que digamos, y las pruebas T y F o sea, no son confiables, ¿no? Ese es uno. Número dos, relativo al comportamiento del estimador mínimos cuadrados ordinarios y las propiedades que tiene. Este estimador es lineal, es insesgado, pero deja de ser eficiente, ya no es eficiente, porque la varianza de este estimador ya no es la más pequeña. Existen otros estimadores con varianzas mucho más chiquitas. En ese sentido, lo que vamos a hacer ahora es encontrar otros estimadores que tengan varianzas más pequeñas que la varianza de mínimos cuadrados ordinarios, que en el fondo a esto se denomina los mínimos cuadrados generalizados, y en esta presentación le vamos a llamar los mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Que es el método de estimación aplicado. No nos confundamos con tanto nombre. En el fondo lo que hacemos es una división y asunto arreglado, ¿no? Que es lo que les voy a mostrar de forma más práctica en esta presentación. Ok, aquí tengo nuestro modelo de regresión. Y es igual a beta 1 más beta 2x, para efectos de simplificación solamente una x, más la perturbación estocástica. Esta perturbación estocástica vamos a suponer que es heteroscedástica, ¿no? Que es no constante para cualquier valor de i. Entonces la varianza de u es esta varianza, sigma cora de u, con una i. Esta i significa que para x va a ser igual a 1, para x1 va a ser 1, para x2 va a ser 2, es decir, no es constante, sino esta varianza es una variable. Vamos a suponer lo mismo. Como esta es la varianza, vamos a abrir todo entre su raíz, es decir, entre su desviación estándar. Si conociéramos la desviación estándar para cada observación, podríamos encontrar fácilmente un modelo homocedástico dividiendo toda esta ecuación entre su desviación estándar, como tenemos acá. No te olvides que la desviación estándar es la raíz cuadrada de esta varianza de acá, ¿no? Cuando le sacas la raíz cuadrada, obtienes la desviación estándar. Bueno, la varianza poblacional es del término de perturbación estocástica del modelo modificado es igual a 1. ¿Por qué? Porque la varianza es, obviamente, estamos quedado que la varianza de u es sigma cuadrado de u. Entonces, si esa es la varianza, vamos a sacar, ¿no? Este es el esdor estándar. El esdor estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si yo no quiero que esté dentro de acá, de la varianza, la saco con su cuadrado, es decir, 1 sobre la varianza multiplicado por la varianza de u. Pero la varianza de u es sigma cuadrado de u. Entonces, sigma cuadrado de u dividido entre sigma cuadrado de u, lo que me da igual a 1. Por lo tanto, esto es una demostración de por qué este término de perturbación estocástica es homocedástico. Esta regresión, esta de acá, es la regresión denominada mínimos cuadrados ponderados, porque está ponderando el modelo por el error estándar o la desviación estándar de esta varianza. Bueno, para que no sea tan grande o tan feo este modelo, hacemos la siguiente regresión. Y sub i' es igual a beta 1, que es el estimador de h, más beta 2 por el estimador de x sub i' más ui sub i', donde y sub i' es y dividido entre la desviación estándar. H va a ser 1 sobre la desviación estándar. X' va a ser x sobre la desviación estándar. Y u' va a ser u sobre la desviación estándar, ¿no? Esta de acá también se la conoce con el nombre de variables artificiales, ¿no? Porque estamos construyendo variables a partir de las ponderaciones que estamos analizando acá. Obsérvese una situación: beta 1 se convierte en esta situación en el coeficiente de la pendiente para la variable artificial 1 sobre la varianza, sobre el error estándar. Es decir, el intercepto desaparece en esta regresión.
Bueno, el modelo modificado que vemos acá se escribe como un modelo de regresión ponderado o aplicando mínimos cuadrados ponderados, porque estamos ponderando la observación por un factor 1 sobre la desviación estándar. Observen que estamos dando automáticamente los mayores pesos a las observaciones más confiables, ¿no? Las que tienen más bajos valores de la desviación estándar. Bueno, en la práctica no conocemos la varianza, entonces lo que acabamos de hacer era una regresión teórica, ¿qué es lo que teníamos que hacer? En la práctica vamos a tener que hacer algunos tipos de supuestos, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de la varianza a partir de estos supuestos? A ver, vamos a suponer de que la varianza es razonable suponer que es proporcional a alguna variable medida z. Esta z puede ser y sombrero, puede ser x1, x2, puede ser la raíz de x, o sea, cualquier valor, pero vamos a asumir que es proporcional a z. Aplicamos la misma relación de hace rato, ¿no? Ponderamos el modelo por z, y entre z, beta 1, 1 sobre z, beta 2, x sobre z, u sobre z, ¿no? Dividimos todo entre z. En este caso, la varianza de u sobre z va a ser igual a 1 sobre z al cuadrado. No te olvides, ¿no? Que este z es la raíz cuadrada de esta varianza. Y al igual que lo habíamos visto hace un momento, ¿no? Cuando vimos el anterior modelo, esta desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, tiene la misma lógica. Z tiene que ser la raíz cuadrada de la varianza para que esto funcione. ¿Sí? Entonces, dividimos todo contra z. Sacamos la z de la ecuación para poder simplificarla y me va a quedar lambda, es decir, una constante. Es decir, la varianza va a ser una constante. Diferente a uno que del anterior modelo, llegamos a un resultado muy similar. No necesitamos conocer el valor de lambda cuadrado. El punto crucial es que esta es una constante. Y lo mismo que hace rato, tenemos el valor de y', que es y sobre z, es igual a h', que es 1 sobre z, x', que es x sobre z, y u sub', que es u sobre z. Nuevamente observemos de que desaparece el intercepto, ya no encontramos un intercepto, tenemos dos coeficientes de variables en este caso. Esas son las dos soluciones o dos regresiones de los mínimos cuadrados ponderados. Aplicando un ejemplo, vamos a tratar de aplicar estos datos a los ejemplos de la ONUDI que habíamos visto en las presentaciones anteriores, donde veíamos las manufacturas en función de Producto Interno Bruto, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Bueno, entonces aquí este gráfico de dispersión revisado, ¿les parece homocedástico? Pues no, porque sigue existiendo un patrón clásico de heterocedacidad. Aquí hay un grupo y aquí otro, ¿no? Entonces, si te fijas, las dispersiones entre los dos grupos son distintas, ¿no? Entonces, tenemos heterocedacidad, a pesar de estar trabajando con valores per cápita, es decir, hemos dividido todo por la población. ¿Por qué hemos dividido todo por la población? Por esto. Estamos dividiendo todo por un valor z, que en este caso podemos considerar que el factor de heterocedacidad es proporcionado por la población, así que ponderamos por la población y por eso trabajamos con manufacturas per cápita en función del PIB per cápita. Aplicamos la prueba de Goldstein-Quandt, vemos que las sumas residuales cuadrados de este grupo es mucho más grande que las sumas residuales cuadrados del grupo número 1, ¿no? Entonces, simplemente hay que sacar una prueba F y demostrar que son distintas, que la segunda es más grande que la primera, y rechazamos el supuesto de homocedasticidad. Aquí están las dos sumas residuales de cuadrados divididas entre sus grados de libertad, me da un valor F de 3.23, y el valor F crítico, un nivel de significancia del 5%, es de 3.18. 3.23 es un poquito más grande que 3.18, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula de homocedasticidad y bueno, y acepto la hipótesis de que el comportamiento de este modelo es heterocedástico. Bueno, dividir a menudo la variable x no es la mejor escala. Después de todo, la prueba Goldstein-Quandt asume que la desviación estándar del término de la perturbación estocástica es proporcional a ella. Entonces vamos a dividir todo, en vez de estar dividido por la población, lo vamos a dividir por x. Si dividimos todo el modelo por x, como vemos acá, vamos a tener el siguiente caso, ¿no? Que la varianza va a ser igual a lambda cuadrado, como vimos hace rato, y que bueno, tenemos otra vez y' que es y entre x, h' que es 1 sobre x, y u', bueno, y fíjate que beta 2 está por 1 entre 1, o sea, beta 2 se ha convertido en el intercepto, y beta 1, que era el intercepto,
ahora se ha convertido en el coeficiente de la pendiente del modelo recíproco en esta situación. Aquí está el gráfico del modelo recíproco. Estamos dividiendo las manufacturas entre el Producto Interno Bruto y 1 dividido entre el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿les parece todo elástico? Si te fijas la distancia de aquí a aquí, la distancia aquí a aquí, parecen parecidas, ¿no? Parece que podríamos de alguna forma disminuir el problema. Hay que comprobarlo. Vemos la prueba Goldfeld-Quandt. Aquí tenemos las dos muestras que si te fijas son muy similares. Muy similares. Apenas las sumas de Ciudad de cuadrados es más grande que las sumas de Ciudad de cuadrados 1, ¿no? Vemos la prueba F. Y haciendo la prueba F, el valor F me da 1.08. 1.08 se encuentra, perdón. Entonces el valor 1.08 se encuentra a la izquierda de 3.18, que es el valor crítico de F. Por lo tanto, no se tiene evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis de homocedasticidad. En otras palabras, cuando ponderamos el modelo por el PIB, es decir, por X, la heterocedasticidad ha sido eliminada. Ahora consideramos un enfoque alternativo al problema. Es posible que la heterocedasticidad no es un problema del conjunto de datos, sino es un problema de una mala especificación del modelo de regresión, sino que el modelo de regresión no era lineal, sino más bien era logarítmico, que es esta situación. Fíjate el gráfico, cómo cambia, ¿no? Modelo lineal, modelo logarítmico. En el modelo lineal teníamos esta dispersión, por ejemplo, entre estas dos de acá versus estas dos de acá. Entonces había obviamente mayor dispersión en este grupo que respecto a este otro grupo, por lo tanto teníamos heterocedasticidad. En el modelo logarítmico comparemos la dispersión de este grupo de acá versus este grupo de acá. Fíjate que la diferencia no es tanta. Entonces no se ve claramente que exista heterocedasticidad en un modelo logarítmico, ¿no? Log, porque hemos sacado logaritmo a la variable dependiente y también estamos viendo logaritmo en la variable independiente x. Haremos la prueba de Goldfeld-Quandt. Vemos las sumas residual de cuadrados 2, que es la de la parte superior, y las sumas residual de cuadrados 1, que es de la parte inferior. Fíjate que sí hay diferencia, pero hay una diferencia muy interesante. Es decir, la suma de residual de cuadrados 2 es más pequeña que las sumas de residual de cuadrados 1. Obviamente, entonces ya ni siquiera necesito hacer una prueba F, porque en la prueba F queremos ver que cuando X es más grande hay mayor dispersión. Entonces aquí en realidad estamos viendo que cuando X es más grande hay menor dispersión. Puede darse un efecto contrario de heterocedasticidad algunas veces, pero no es lo generalmente posible. De todas formas vamos a ver la prueba F para comprobar esa situación, y aquí está la misma. Tengo la división de las sumas de residual de cuadrados de la 2 menos, bueno, de la 1 menos la 2, respecto a la 2, perdón. Nuestro valor F es 2.06, el valor crítico de F es 3.18, nivel de significancia de 5%. Obviamente 2.06 está a la izquierda de 3.18. No tenemos evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis de homocedasticidad. Entonces, en concreto, el modelo con logaritmos, log, tiene menos probabilidades o tiene menos posibilidades de caer en heterocedasticidad que un modelo sin logaritmos, y esa podría ser una ventaja de los modelos log respecto a los modelos lineales, ¿no? Porque un modelo log, siempre y cuando el comportamiento de los datos sea de ese tipo, es posible que ni siquiera presente el inconveniente llamado heterocedasticidad. Obviamente, en este modelo log, el término de perturbación estocástica tiene que ser aditivo, ¿no? Porque en el comportamiento original es multiplicativo, ¿no? De forma de cuando aplicamos el logaritmo de U, U multiplica el logaritmo de, como es el logaritmo natural de, esto sea igual a 1, ¿no? Esa es la lógica. Entonces, tenemos que tener ese cuidado nada más cuando lo planteamos, pero es un cuidado teórico más que práctico. Bueno, esto significa que el tamaño absoluto del efecto del término de perturbación estocástica es grande para valores grandes de X y es pequeño para valores pequeños de X, que es lo que estamos viendo acá. Y cuando aplicamos el modelo en logaritmos, pues esa diferencia desaparece, ¿no? Esto de acá es muy parecido a esto de acá. Entonces, a pesar de que se tienen sectores manufactureros relativamente grandes, bueno, pues en realidad no son tan grandes después de todo, ¿no? Son muy similares en general a los otros países.
No nos olvidemos que lo que estamos viendo acá son valores relativos y no absolutos. Les daría de forma relativa. Singapur y Grecia no tienen tanta distancia, o la distancia entre Corea del Sur y México no es tan grande como la distancia entre Singapur y Grecia. Es lo que quiero decir. Que en el gráfico, si te acuerdas en los gráficos anteriores, de las presentaciones anteriores, era inmensa esa diferencia en términos absolutos, pero en términos relativos, cuando se aplica logaritmos, la diferencia no es tan grande, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Aquí se ve que tenemos una diferencia gigante entre estas dos, y en el gráfico relativo, no, la diferencia es en realidad muy, muy similar, ¿no? Entre los cuatro países que vemos acá. Bueno, resumiendo, aquí tenemos las cuatro regresiones aplicadas en esta presentación. La primera es una regresión mínimos cuadrados ordinarios, tradicional, donde encontramos el valor de beta, que es 0.194, que sugiere que el incremento de $1.000.000 en el Producto Interno Bruto va a provocar que la producción manufacturera en promedio aumente en $194.000. Por lo tanto, de forma marginal, podríamos decir que las manufacturas representan 0.19 del PIB. El intercepto no tiene ninguna interpretación acá. Pero tenemos un inconveniente, ¿no? Esta regresión tiene heteroscedasticidad. Aunque esta estimación es imparcial, es probable que este error estándar sea ineficiente, en realidad es ineficiente. Por lo tanto, las pruebas T y F son inválidas que se pueden aplicar a esta regresión. Recordemos nuevamente que lo que está entre paréntesis son los errores estándar, ¿no? Entonces, como esta regresión 1 parece que no es muy buena, vamos a la regresión número 2, donde estamos dividiendo todo en productos per cápita, ¿no? Manufacturas per cápita y el Producto Interno per cápita. O sea, ponderamos todo entre la población. En este asunto, de todas formas, se rechazó la hipótesis de homocedaticidad a un nivel de 5%, por lo tanto, este modelo sigue teniendo heterocedaticidad, no es tan bueno. Y fíjate que los valores son muy similares, el 0.19 del modelo número 1 y 0.18 del modelo número 2, donde dividíamos todo entre la población. Bueno, entonces, en la tercera regresión estamos dividiendo todo entre X, ¿no? X, que es el GDP, pero de Producto Interno Bruto. Cuando ponderamos todo por el Producto Interno Bruto, ya les había dicho que el coeficiente del intercepto se convierte en este momento en el coeficiente de la pendiente. Entonces, el valor de la pendiente es 0.189. Fíjate la diferencia con los otros, ¿no? Como que no cambia tanto, si hay un ligero cambio en general. Este modelo de regresión sí es homocedástico, o sea, ya se eliminó la heteroscedasticidad cuando se divide todo entre X. Ya, entonces, esto debería darme estimaciones más precisas que los primeros coeficientes. Ahora, si vemos el modelo logarítmico, bueno, que en realidad lo único que hemos hecho un modelo log-log, bueno, pues tiene un valor de 0.99. ¿Cuál de las dos prefieres? Piensa un ratito, ¿cuál es mejor para ti? ¿La regresión número 3 o la regresión número 4? Si votaste por la 4, seguramente lo hiciste por el R cuadrado. El R cuadrado de la 4 es 0.90 versus el R cuadrado de la otra, que es 0.02. Pero te doy una noticia, los dos son muy, muy similares. Esta regresión de acá tiene un T bastante chiquitito. Seguramente es no significativo, en realidad es no significativo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que no sea significativo? Que la producción manufacturera es constante, no depende del Producto Interno Bruto en general, ¿no? Tenemos una producción constante. ¿Qué pasa con el cuarto modelo? Nos dice que la elasticidad es prácticamente 1, ¿sí? Es decir, que si la producción manufacturera aumenta en 1, que si el Producto Interno Bruto aumenta en 1, la producción manufacturera... pero me he complicado. Si el Producto Interno Bruto aumenta en unidad porcentual, la producción manufacturera aumentará también en una unidad porcentual. Es una elasticidad unitaria. Es decir, la producción manufacturera es constante respecto al Producto Interno Bruto. Lo mismo hemos llegado acá, ¿no? Que eran constantes. Bueno, de todas formas, sacamos el antilogaritmo para poder estar completamente seguros de eso. Sacando el antilogaritmo de la última regresión, tenemos que el valor es 0.184. 0.184 se parece mucho a 0.189, se parece mucho a los anteriores que habíamos hallado, ¿no? 0.182 y 0.194. Una
forma de darte cuenta que las cosas que estás haciendo son adecuadas es que cualquier tipo de regresión ponderada que vayas a hacer no se dispara respecto a la regresión de los mínimos cuadrados ordinarios, que es la primera que hicimos el día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Seguiremos analizando este problema en los siguientes videos.